Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la 4T. Pues hoy vamos a tocar varios temas muy interesantes y es que vamos empezando a hablar de cómo Caro Quintero no se salvó de la pena capital, o por lo menos eso es lo que se presume, ya que se dice que la Corte de Brooklyn está planteando este tema de que pues se le dé la máxima pena, ya que sería pues terminar con él. No, prácticamente acabar con él. Los fiscales tienen esta alta probabilidad de pedirla y se contempla que va a ser su veredicto final. Esto llamó mucho la atención, ya que junto con los otros capos con los que fueron entregados, todos estos delincuentes con los que fue entregado, parece ser que es el único que va a tener esta pena máxima, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese tema y también vamos a hablar de Reforma. Como siempre, Reforma está acostumbrado a acusar al gobierno actual, porque en anteriores gobiernos no se había visto, de supuestos casos de corrupción sin prueba alguna. Pues solamente lanza sus acusaciones al aire, pero pues realmente no aporta pruebas verídicas. Solamente agarra cosas que escucha por ahí en otros lugares o supuestos hipótesis, pero sin ninguna prueba contundente. A lo que pues evidentemente obtuvo una respuesta el día de hoy por parte de la presidenta. Bueno, ese es otro tema. Y el último tema del que vamos a hablar es cómo los medios vuelven a enfurecer a Donald Trump después de que se filtrara la primera evaluación de los daños que hizo el ataque de Trump contra las plantas nucleares de Irán. La agencia que se encargó de hacer este primer análisis o primera evaluación, pues fue la misma agencia de inteligencia de Estados Unidos, donde a todo apuntó a que prácticamente Trump es un mentiroso al afirmar que terminaron totalmente pues con las instalaciones de uranio de Irán, cosa que ya habíamos más o menos tocado el tema de ayer, pero no era nada confirmado. Pues ahora resulta que ya está más que confirmadísimo y los medios han estado bombardeando a Donald Trump hasta el punto en que él los ha estado evitando e incluso ha solicitado, así tajantemente, ha solicitado que algunos reporteros sean despedidos de su chamba, de su trabajo. Algo que claramente habla pues de una represión total, ¿no? Censura real, no como la que acusa la censura aquí la oposición. Bueno, según acusa de censura. Pero bueno, vamos a empezar con todo esto. Me gustaría que empecemos prácticamente con esto. Se habla de la pena capital contra Caro Quintero. Sigue sobre la mesa y pues todo apunta a que va a ser efectivo. Hoy tuvieron, se supone que tendrían una comparecencia en la Corte Federal de Brooklyn, cosa que ya terminó y pues desenlazó en una sola cosa, en el hecho de que los fiscales estarían pidiendo pues la pena capital. Dice aquí: termina la audiencia de Rafael Caro Quintero en la Corte de Brooklyn. La Fiscalía de Estados Unidos definió que podría pedir la pena capital contra el capo de capos, además de señalar que hay grabaciones que implican a funcionarios mexicanos en el crimen de Enrique Kiki Camarena. Supuestamente este tema, ¿no? Entonces usarían pues los audios de pues el interrogatorio de Kiki Camarena pues para solicitar la máxima pena, y esa sería pues la situación. Pero lo que yo considero curioso y me llama mucho la atención es el hecho que de los 29 capos que fueron entregados junto a Caro Quintero, todos fueron librados de la pena capital, a excepción, parece ser, de Rafael Caro Quintero. Incluso hasta los mismos hijos del Chapo también la libraron, teniendo acuerdos con el mismo Estados Unidos, y se presume que el Mayo Zambada también tendría esa oportunidad de librarse pues de esta pena capital. Entonces el único que se ve que no la va a librar, o es lo que apunta todo, pues sería Caro Quintero. Pero bueno, ya se verá más adelante, todavía falta bastante para todo eso. Pero algo que nos llamó la atención también, y esto me gustó mucho, hoy Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, fue a hacer una comparecencia ante el Senado. Y hoy le hicieron una pregunta muy importante ligado a todo esto de la delincuencia organizada.
Y es que le preguntaron, un senador, Jack Reed, senador demócrata, por cierto, le preguntó que cuántas armas americanas están yendo a México en un año, prácticamente acorralando a Pam Bondi porque no supo responder correctamente, o por lo menos yo consideré que su respuesta no fue bastante convincente. Algo que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado luchando mucho últimamente, que incluso se ha llegado a demandar a los fabricantes de estos dispositivos de fuego para que se deje de mandar equipamiento desde Estados Unidos a México y obviamente abasteciendo de armamento pues a la delincuencia organizada. Por esto es lo que digo que es muy interesante este video. Aquí les voy a leer un poquito más o menos de qué fue la pregunta. El senador demócrata preguntó ¿cuántas armas estadounidenses van a México cada año? A lo que Bondi respondió que estamos arrestando a personas que tienen armas de fuego ilegales en nuestro país. Y ya por último la respuesta concreta dice no, están permitiendo que se compren en Estados Unidos y crucen la frontera, prácticamente destrozando todo el argumento que intentaba llevar la fiscal general Pam Bondi. Vamos a escuchar directamente cómo fue esta discusión. In a year. What are we doing to stop American weapons going to Mexico to arm their gangs? Well, we need to support that on both sides. Well, what are you in doing? and out of the What are you country. doing to support it on our side? We are arresting people who have illegal firearms in our country. We're not sending people back to Mexico with guns. We're throwing them in our jails and No, prosecuting them. you're allowing them to be purchased in the United States and driven across the border. Most of these gangs have completely turn themselves into military organizations because they're using American weapons, American technology, and your argument is that, well, we're not doing anything about that. No, not my argument. That was a policy of the last 4 years of the Biden administration with open borders. You could come back and forth across our borders. You could buy guns. You could take guns off the street. You could shoot people in our country. You could bring fentanyl into our country. You could bring methamphetamine into our country. You could bring cocaine into our country. That was the previous administration. No, not this. What are you doing to stop the flow of weapons into Mexico? We are arresting flow of weapons into. Our borders are closed. We are arresting illegal cartels. Sinaloa from Mexico, MS-13 from El Salvador, TDA. We are arresting from Venezuela. ATF has seized over 14,600 guns since Donald Trump has been president. That's a 33% increase from the last administration. And think about that. That's why our borders secure. Were they coming into? They weren't doing anything. Were they coming into the United States? Our borders are closed. They're not coming in or out of the United States now across Mexico. We've done a 33% increase in firearm seizures. Think about that. Think about that, Senator, from the last administration. 33% increase. And our borders are closed. So we're getting all these guns off the streets that came into our country. And I'm so proud of the work of the men and women in law enforcement. I don't think you've done anything to severely interrupt the arming of Mexican gangs. Because that's really not what your focus, and I think your focus should be on that. But thank you, Mr. Chairman. Bueno, esto fue prácticamente lo que trató pues la fiscal general Pam Bondi y el senador Jack Reed en todo este tema, ¿no? Pero es muy interesante esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente está haciendo Estados Unidos acerca pues de detener el flujo de este armamento a México? Pues por lo menos no se ha visto mucho resultado por parte de Estados Unidos porque las armas día tras día llegan. Todo este armamento sigue llegando, ¿no? Entonces ha vuelto muy peligroso. Ese es un tema. Ahora vamos a hablar del tema pues de reforma. Digo que reforma pues solamente sabe hacer una cosa y es lanzar acusaciones a lo puro tonto. Este es el caso, dice aquí, caso Coldo, empresas ligadas a casos de corrupción en España obtuvieron contratos en el Tren Maya de AMLO, según presumió Reforma. Dice aquí, 3 empresas españolas relacionadas con un escándalo de corrupción y con 3 personajes vinculados con el presidente español Pedro Sánchez obtuvieron contratos para el Tren Maya, la mega obra del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador,
público según el periódico Reforma. Dice aquí, el llamado caso Coldo puso en descubierto en España el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública y ha generado reclamos para que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, renuncie a su cargo, afirmó el Diario Mexicano, haciendo referencia al Reforma. Dice aquí, de acuerdo con este periódico y declaraciones judiciales de Víctor de Aldama citadas, José Luis Ábalos se reunió con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu para tratar asuntos del Tren Maya y fue recibido además por el presidente del Senado, Ricardo Monreal, en febrero de 2019. Todo esto lo está acusando Reforma, pero claramente textual. En ningún momento sube alguna evidencia, no sube algún escrito, algún documento o algo real que apruebe sus dichos o que los confirme. La presidenta se percató de esto y hoy paró en seco al Reforma y así fue como lo confrontó. Vamos a escuchar. Empresas españolas obtuvieron contratos para la obra del Tren Maya gracias a estas relaciones con los funcionarios. Entonces, quiero preguntarle si se va a abrir alguna investigación, si hay pues posibles sobornos de estas empresas españolas a funcionarios mexicanos para obtener la participación en el proyecto del Tren Maya, dado estos antecedentes que hay de estas empresas y de este caso Coldo, y si no, si se va a abrir esta investigación. Primero, Reforma no da información respecto a si hay algún vínculo entre estos, creo que son senadores o un diputado y un senador, y un contrato a esta empresa. Mencionan un tema, mencionan el otro y se hace ustedes a partir de como si hubiera habido ahí algo que tuviera que ver. Eso es lo primero. Porque sí es importante el derecho a la información. Entonces, en el caso de las notas que se presentan en el periódico Reforma, vienen por separado. Entonces, en el caso del contrato que tuvo a través de una empresa que trabajó en el Tren Maya, desde que nosotros llegamos a través de la Secretaría Anticorrupción, se está haciendo una revisión general para cerrar todos los contratos del Tren Maya. Le pedí a Raquel Buenrostro que hiciera una revisión integral para poder pues cerrar contratos. Las empresas dicen que hay adeudos, pues hay que revisar si hay adeudos o no hay adeudos. En fin, todo lo que significa el cierre de una obra pública. Y en ese caso, si se encuentra alguna irregularidad, pues se procederá dentro de la Secretaría Anticorrupción o en otras instancias, como parte de la revisión integral que se hace a la hora de que se cierra una obra. Pero no hay una prueba que presente Reforma de que hubo algún caso de corrupción. Bueno, es que le comento Ahí está, así de fácil. La presidenta no descarta nada. Si se llega a encontrar algún indicio por parte del mismo gobierno, pues van a efectuar y lo van a castigar. Pero que lance Reforma a la ligera estas acusaciones sin pruebas algunas es lo que más fastidia el hecho, porque no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho muchísimas ocasiones y pues es lo que molesta principalmente, ¿no? Le digo, está bien si va a denunciar actos de corrupción, con todo derecho, pero que por lo menos ponga pruebas, ya de mínimo. En fin, ese fue el tema rápido de Reforma. Ahora vamos a hablar del enojo de Donald Trump, y es que salió a la luz esta exclusiva por parte de CNN, esta cadena de noticias muy famosa en Estados Unidos, y es que ellos hablan de las primeras evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, sugieren que los ataques contra Irán no destruyeron sitios nucleares según las fuentes. Dice aquí, la evaluación que no se había publicado previamente fue elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, la misma agencia que ya una vez a Trump lo desmintió y le dijo que Irán no tiene intenciones de hacer algún tipo de armamento nuclear. Dice aquí, el brazo de inteligencia del Pentágono se basa en una evaluación de daños en combate realizada por el Comando Central de Estados Unidos tras los ataques estadounidenses, según una de las fuentes. El análisis de los daños a las instalaciones y el impacto de los ataques en las ambiciones nucleares de Irán
están en curso y podría cambiar a medida de que se disponga de más información. Sin embargo, los hallazgos preliminares contradicen las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump de que los ataques destruyeron total y completamente las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también declaró el domingo que las ambiciones nucleares de Irán han sido destruidas. Todo esto pues evidenciando prácticamente a Donald Trump, cosa que él no soportó, que prácticamente le hayan dicho mentiroso, que incluso a través de redes sociales empezó a victimizarse e incluso a acusar, ¿no? A través del Truth Social, él decía esto: acabamos de pillar al fallido New York Times trabajando con la CNN, el medio que acabamos de ver, de noticias falsas, haciendo trampa otra vez. Intentaron menospreciar el gran trabajo que hicieron nuestros pilotos B-2 y se equivocaron. Estos reporteros son simplemente malas personas y enfermos. Uno pensaría que estarían orgullosos de nuestro gran éxito en lugar de intentar siempre hacer quedar mal a nuestro país. Aniquilación total, ¿no? Entonces lo que dice Donald Trump, luego directo contra los medios. Tanto fue el caso que en una entrevista ante los medios, su desesperación por callar a los medios de seguir preguntando lo mismo, porque él evadía la pregunta en cada momento cuando le cuestionaban acerca de este informe preliminar, pues llegó a tal punto de que quería evitarlos e incluso hasta callarlos, ¿no? Tal cual dice aquí. Trump está desesperado por silenciar a los periodistas que le preguntan sobre evaluaciones de inteligencia que contradicen su versión sobre que las instalaciones nucleares de Irán están siendo destruidas. Vamos a escuchar cómo es que Trump hace su esfuerzo por intentar ocultar o más bien defender lo indefendible. All right, Kelly, go ahead. Here we go. Here's another one. Hello, sir. Thank you very We got them all today. Okay. So, Mr. President, you talked about expecting some on-the-ground assessments at Fordo and other Yeah. sites. Now here- Is that here again. Israeli and U.S.? It's been obliterated, Kelly. It's been What is your message then, sir, to the intelligence community when they present reports? You're not disputing the DIA report. You're just They presented a exists. report that wasn't finished. We're talking about something that took place 3 days ago. I understand that, sir. The It's an report was initial done assessment. So 2 what days is ago. your- Wait a minute. Yes. They didn't see it. All they can do is take a guess. Now, if you take a look at the pictures, if you take a look how it's all blackened, you know the fire and brimstone is all underground because it's granite and it's all underground. You don't show it. But even there, with all of that being said, the whole area for 75 yards around the hole where it hit is black with fire. The group that's run by this gentleman, in fact, you may want to talk about it for a second because we're going to issue a report. And I think it's not even a very exciting report at this point. It's been obliterated, totally obliterated. And they did a report, but it was like, if you look at the dates, it's just a few days after it Understood, happened. sir. So they didn't see it. They said it may be very severe. Go Understood. ahead. Do you have a message for the intelligence community, though, in terms of unvarnished information getting to you, that it's not... I don't just- really have a message. I would say issue the report when you know what happened. I wouldn't say that it could be severe or maybe not. They use the word severe. It could be severe or maybe it's not. And briefly, So people like you picked up and said, oh, it's not severe. We're just No, looking for the the facts. report was not a complete report. Yeah, the message was probably wait till you know the answer before you... and sir, Go ahead. did you not have... Así de fácil. Trump desesperadamente intentó seguir evadiendo pues las preguntas por parte de la reportera porque no lo sé, él afirma diciendo que está seguro de que se terminó totalmente con la instalación nuclear. Sin embargo, pues el informe de su mismo grupo de inteligencia dice lo contrario. Pero bueno, ya se verá porque pues fue un primer informe preliminar, todavía no se tienen los resultados totalmente, pero pues todo apostando a que Donald Trump está mintiendo, ¿no? Prácticamente su propio equipo lo está dejando como mentiroso. Tanto fue su desesperación de Donald Trump que incluso hace uso de las declaraciones por parte de Israel, porque Israel también salió a decir públicamente pues que las instalaciones nucleares de Irán fueron totalmente destruidas. Dice aquí,
Israel acaba de declarar que las instalaciones nucleares fueron destruidas gracias a nuestros magníficos pilotos B-2 y a todos los demás involucrados. Todo esto publicado a través de su red social. La cosa se sale de control cuando el mismísimo Donald Trump empieza a pedir que corran, pero de una manera grosera, una manera déspota. No nada más es sáquenla de su periódico, sino tírenla a la calle como perro. Prácticamente es lo que dijo a través de su red social. Y todo esto va dirigido a la que escribió, a la persona que escribió pues este reporte de CNN donde las evaluaciones pues apuntaban a que Donald Trump estaba mintiendo. Y aquí dice quién fue la autora. Dice Natasha Bertrand fue la autora de este periódico, bueno, de este lineamiento. Donald Trump se cruzó la raya con este tweet. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Dice: Natasha Bertrand debería ser despedida de CNN. La vi 3 días publicando noticias falsas. Debería ser reprendida inmediatamente y luego expulsada como un perro. Mintió en la historia de la computadora portátil del infierno y ahora miente en la historia de las instalaciones nucleares, intentando destruir a nuestros pilotos patriotas, haciéndolo quedar mal, cuando de hecho hicieron un trabajo excelente y dieron con la mina, un arreglo total. No debería permitirle trabajar en la CNN de noticias falsas. Son personas como ellas las que destruyen la reputación de una cadena que alguna vez fue excelente. Su enfoque era tan obviamente negativo. Además, no tiene lo que se necesita para ser corresponsal ante las cámaras, ni de cerca. Despidan a Natasha. Eso ya es cruzar los límites. Si aquí acusan de censura la oposición con algo tan ridículo, esto sí es censura real. Imagínense que la presidenta hiciera un comentario como estos. La oposición de aquí se vuelve loca y se le estaría dando la razón efectivamente a la oposición. Entonces, pasado de lanza, comentario de Donald Trump. Pero bueno, él es así realmente de mala persona, yo lo considero. En fin, algo que también llamó la atención fue como un reportero le preguntó que cómo Donald Trump está tan seguro que ya se terminó este conflicto entre Irán y Israel. Pero al mismo tiempo Trump dijo que al final el conflicto podría volver en algún día o quizás muy pronto. Todo esto tras que el mismísimo Irán anunció que volvería pues a seguir con su plan nuclear. Incluso Israel comentó que van a atacar con la misma fuerza y determinación si Irán sigue insistiendo en su plan, ¿no? Miren, vamos a ver qué es lo que dijo Trump. You just said you believe the conflict between Israel and Iran is over. What makes you so confident it is? And what do you do if it isn't? Because I dealt with both, and they're both tired, exhausted. They fought very, very hard and very viciously, very violently, and they were both satisfied to go home and get out. And can it start again? I guess someday it can. It could maybe start soon. Así de fácil. Él también se cuestionó, ¿puede empezar de nuevo? Sí, él en su misma cuestión, en su mismo cuestionamiento para él dice que sí podría empezar algún día, muy pronto. No se sabe. Entonces así los detalles, ¿no? Esto es lo que Donald Trump pues lo ha tenido enojado y enfurecido todo el día de hoy. Los ataques contra los medios han sido muy constantes por Donald Trump porque la gran mayoría se está está llevando la contraria, y es que parece que no aguantó pues mucho Donald Trump acerca de esto, ¿no? Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Yo les agradecería un montón si se suscriben, le dan like y comparten el video. Yo me despido, les deseo una bonita tarde y nos vemos en una próxima nota. Bye.